la institución educativa centrada en el entramado de la sociedad. ¿Está? A partir de ahí, verla como parte de la comunidad, de una comunidad educativa, y bajar a la institución. Y después, dentro de la institución, hay culturas que determinan cada institución. ¿Está bien? Cada unidad educativa. La institución educativa nosotros la hablamos como una UP, es decir, unidad pedagógica. La pregunta sería, ¿qué es una UP? Una unidad pedagógica. Una unidad pedagógica se refiere a que esto debería mantener la continuidad y lo que asegura la continuidad, que nosotros lo vimos, es la articulación. La articulación, en general, si estamos hablando de una unidad pedagógica, entre, vamos a pararnos en el secundario, ciclo básico y ciclo superior. También podemos hablar de una articulación horizontal. ¿Está bien? Bueno, ¿a qué se le llama unidad pedagógica? Se le llama unidad pedagógica a ver la institución como un todo, de primero a sexto. La veo de primero a sexto. Esa es la unidad pedagógica, todo el secundario. Hay otra unidad pedagógica, sí, el primario, sí, el estudio terciario completo. Esta capacitación, sobre todo, fundamentalmente, habilita ¿a qué? A secundario. Porque también habilita a terciario. ¿Para qué? Para el que tiene título terciario, pero además a terciario se entra por concurso. Entonces, la habilitación fuerte es la habilitación que me da el secundario. ¿Sí? Así que tengo que conocer del secundario, que tiene dos ciclos, el básico y el superior, que las materias del ciclo básico son siempre las mismas, y que a este se le llama ciclo orientado. Sí. Además tengo las escuelas técnicas, las escuelas agrarias, los bachilleratos para adultos, las escuelas de adultos, los CEMS. ¿Está? Bien, volviendo, nosotros decíamos que íbamos a ver la práctica educativa desde otro lugar. ¿Está bien? Que la íbamos a ver desde una visión más lejana. Desde esta visión más lejana, nosotros vemos que la institución educativa forma parte de una comunidad. Es decir, que ya no hablamos de una institución que está funcionando como una isla dentro de la sociedad. La institución forma parte de una comunidad educativa. Esa comunidad educativa tiene una determinada cultura que sí o sí va a transformar y va a determinar la cultura institucional que va a haber dentro de la escuela. ¿Está? Nosotros pretendemos con esta materia también hacer contrastar lo que es la teoría de lo que es la realidad. Y en esta contrastación se propone, ¿sí?, que el docente, en este caso que va a salir de acá, de esta formación docente, sea capaz de transformar la realidad. ¿Sí? De realidad para acercarla a la práctica. Todos sabemos que hoy el secundario no está dando respuesta. ¿Sí? ¿Cuáles son los fines de la escuela secundaria? ¿Alguien se acuerda? Uno de los fines es preparar para los estudios superiores, ¿sí? Preparar para los... ¿cómo? Los laborales. Exactamente, para la inserción laboral, para ser ciudadano, ¿sí?, capaz de transformar la realidad. ¿Está bien? Y entre los fines de la ley de educación nacional, apunta a capacitación a lo largo de toda la vida y capacitación continua. Apunta a que la educación sea un derecho del cual es responsable y obligación del Estado. Bien. La ley, ¿cuál es la ley de educación nacional? Exactamente. Y la ley de educación provincial, a la que bajamos porque nosotros estamos en la provincia, es la 13.688. Todas están en consonancia, y en consonancia con esto está la Constitución. Y si voy más allá, tengo los acuerdos institucionales
Entonces puedo decir, tengo la Constitución, tengo la ley nacional, de acá tengo la ley provincial, y en función de acá tengo los acuerdos institucionales, ¿sí? El acuerdo institucional de convivencia. Y dentro de esto tengo los acuerdos que voy generando con docentes, con preceptores y con alumnos. Esto lo muestro así para que quede claro que no somos islas, que todo nos está determinando y a su vez nosotros determinamos a todo. Por eso esto es un entramado social. Bien. ¿Hay una normativa que marca las escuelas? ¿Alguien se acuerda alguna de las normativas, además de las leyes que marcan las escuelas? ¿La comida convivencia? Están abajo. Sí, están abajo. Pero los convenios, los acuerdos, el AIC, ¿sí? El acuerdo institucional de convivencia es institucional. Es propio de la escuela, de cada institución. ¿Sí? Algo que regla, norma, toda la escuela secundaria. ¿Está bien? Toda la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema educativo que hoy día es articulado y único. Que si vivo en la provincia de Buenos Aires, me puedo cambiar a la provincia, ¿sí? De Santiago del Estero, de Córdoba, que va a haber alguna manera de realizar una conversión, una analogía, porque quizás no van de primero. Por ejemplo, en Tucumán todavía están haciendo 7 años de primaria, ¿sí? Pero hay un librito, ¿sí? Que se llama Equivalencias, al alcance de todo el mundo, donde regla la equivalencia del primer año de secundario con el séptimo, por ejemplo, de la provincia de Tucumán. Pero no hay una manera de que el que está en la provincia de Buenos Aires no pueda seguir en la provincia de Misiones, ¿sí? Como esto no pasaba en el polimodal. ¿Por qué? Porque en el polimodal había contenidos mínimos que cada institución completaba. Ahora no. Ahora, ¿cómo son los diseños? ¿Cómo? Los diseños curriculares, ¿cómo son? Comunes. Prescriptivos. Prescriptivos. Relacionales y paradigmáticos. Comunes, ¿sí? A todos, ¿sí? Para garantizar a todos el derecho a la educación, a adquirir los mismos conocimientos, ¿sí? Posibilitar justamente la igualdad de posibilidades y oportunidades. Prescriptivos porque tienen carácter de ley. Mirá, tenés que dar esto, no lo que vos quieras, esto. ¿Sí? Relacionales porque relacionan los principales conceptos del paradigma del cual formamos parte. Y en este paradigma encontramos palabras como, y conceptos, por supuesto, palabras que representan conceptos, como ahora, el concepto de interculturalidad, el concepto de diversidad, temáticas transversales como es la ESI, ¿sí? Encontramos diseños con un carácter prospectivo. Todo eso corresponde a este paradigma. Bien, bueno, el encuadre normativo estaba dado porque, en general, Reglamento General de las Instituciones Educativas. Hay uno para secundario, hay otro para primario. ¿Está bien? Es el decreto 2299. Régimen académico, ¿sí? 587/11. Eso tiene también un anexo para preceptores, que está bueno leerlo, donde habla del cambio de la figura de preceptor como complemento de toda la parte pedagógica, le da el carácter pedagógico del preceptor. ¿Qué más tenemos? Reglamento, régimen, tenemos los diseños. ¿Hay algo que me falta? Sí, el marco general de la política curricular. El marco, documento base. ¿Sí? El marco da las principales pautas
de cómo es la política educativa. Está genial, está bueno leerlo, ¿sí? El marco muestra justamente el paradigma del que estamos hablando. El marco hace un resumen histórico y muestra dos cosas. El docente como profesional de la educación, que antes no era visto como un profesional. Y además propone justamente educación a lo largo de toda la vida y propone el concepto de alumno, de estudiante, como sujeto de derecho. Que eso también hace una variación, porque dice, no hace falta terminar de estudiar, no hace falta ser adulto para tener derechos, siempre tiene derechos. Vamos a hacer una aclaración también, yo lo escribo más arriba porque no da. Quería aclarar, se me fue ahora esto de, bueno, que muestra al sujeto como un sujeto de derecho. Y hay leyes que también tenemos que tener presente, que son las leyes que defienden los derechos del niño. Eso lo tenemos que tener presente para el día que trabajemos. Si pasa algo, saber hasta dónde llegan los límites de cada uno. ¿Bien? Hoy en día, en las escuelas, se escuchan las voces de todos los actores y de ahí otra palabra nuestra, el paradigma, que son las prácticas democráticas. En algunas ocasiones pregunto en algún práctico, ¿qué son las prácticas democráticas? Y algunos me dicen que hay democracia, que todos pueden votar, ¿sí? Que es una práctica donde opinan todos. No. Una práctica sea democrática significa que puedo escuchar a todos los actores, ¿sí? A todos los actores puedo escuchar, todas las voces son escuchadas. Ahora, que sean escuchadas, eso no quiere decir que haya un cumplimiento ni de las jerarquías, ni de las funciones. La función del profesor como autoridad pedagógica es indelegable, no pasa a ser del alumno. Ah, ahora como un alumno sabe más de informática es el profesor. No, la función indelegable del profesor como autoridad pedagógica es intransferible, ¿sí? Y acá tenemos esta palabra, autoridad pedagógica. Ya autoridad y parece que suena mal. Ya autoridad y parece que suena como si fuera impuesto. Y a su vez suena también como decir, uy, entre los jóvenes, ¿cómo establezco una autoridad? Bien, ¿cómo se establece la autoridad pedagógica? Hay cuestiones determinantes que establecen la autoridad pedagógica. ¿Alguna idea? La autoridad pedagógica, ¿sí? Que esto está definido en el marco. En el marco está definido la autoridad pedagógica. La autoridad pedagógica se logra mostrando el saber. Un profesor que sabe su materia tiene autoridad pedagógica. No puedo pretender tener autoridad pedagógica si no conozco mi materia. ¿Sí? Y mi materia en todo el sentido amplio, porque muchas veces parece que si el alumno sabe todos estos contenidos, si yo sé ya está, ya puedo dar clases. No. Fíjense que no. Que ustedes vienen a una capacitación de 1 año y medio, cuando nadie duda acá que cada uno sabe su materia, que cada uno conoce su especialidad. Entonces está 1 año y medio capacitándose para ¿cómo transfiero esto? ¿Qué más tengo que ver? Más todo lo que conozco porque me sigo especializando en mi materia. Entonces, para ser profe, no es que tengo que saber un poquito más. Tengo que saber muchísimo más para poder decidir cómo te enseño, cómo te explico y qué tenés que saber. Sí. Eso nos diferencia en decir, los diseños son prescriptivos. Entonces, ¿yo qué decido como profesor? Justamente las estrategias
que voy a estar utilizando para que al alumno le lleguen los contenidos y pueda aprender. Eso es lo que decide el profesor, que no es poca cosa, porque los grupos no son iguales. No es lo mismo dar en un contexto urbano, suburbano, completamente rural, que puede ser una escuela agraria, acá puedo tener una técnica, o en un contexto de encierro. Y acá no se estudia para ser profe de acá, de acá, de acá o de acá. La verdad es que cuando vamos a la asamblea tomamos lo que hay. ¿Sí? Lo que podemos. Entonces, antes que nada, tengo que conocer las características de cada contexto. Eso lo tengo que tener en cuenta. Hasta las características de contexto muchas veces me determinan tipos de lenguaje, tipos de vestimenta, tipos de manera, ¿sí? Justamente de armar las clases que, acorde a nuestros diseños y el paradigma que nosotros usamos, están basadas en la formulación de problemas. La formulación de problemas, contextualizar la realidad para acercarla. ¿Sí? Así el saber es significativo. Y cuando pienso en contextualizar vengo a una propuesta que es el PNFS, ¿sí? Que es la formación situada. Bien, el Programa Nacional de Formación Situada, ¿sí? Bien, volvemos. Autoridad pedagógica, ¿cómo se construía? Con el saber. ¿Qué más podría decir para construir la autoridad pedagógica? Algo que se les ocurra. ¿Qué más? Llevo un curso, muestro que sé, pero bien, no es que me paro de la clase expositiva, porque eso no se usa más. ¿Qué tengo que saber además? Saber transmitir. Tengo que saber transmitir. ¿Cómo? No. Tengo que saber manejar el grupo. ¿Está bien? Tengo que buscar un lenguaje apropiado. Y ahí tengo que entender también, acá entonces tengo el saber, que va a haber una asimetría, ¿sí? Y en esto de poder manejar el grupo voy a pensar en una asimetría, no somos todos iguales. Y esto no tiene nada que ver en que sí, las prácticas son democráticas, pero no somos todos iguales, ¿sí? Hay una diferencia, que es el profesor y que son los alumnos. Por más que estemos hoy en el siglo XXI. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes responsabilidades. El alumno tiene la responsabilidad de aprender de alguna manera, de asistir, aunque sea, ¿sí? Y el docente tiene la responsabilidad de llevar la clase preparada y dársela a los alumnos. ¿Podemos tomar mate en la clase? Sí, podemos tomar mate, pero igual el docente tiene que enseñar y el alumno tiene que aprender. Que a veces eso se pierde. Porque me quiero acercar al alumno, me pongo a la misma altura y cuando quiero acordar el grupo se me fue de control, o cuando me quiero acordar llegué a fin de año y el grupo aprendió la mitad de lo que tenía que haber aprendido. Una manera de darme cuenta si mi clase es interesante es si los alumnos vienen. ¿Sí? Y con las devoluciones que ellos dan también. Sí, también con las devoluciones que ellos dan, pero se nota mucho con la asistencia. Hay alumnos que por ejemplo, me pasa en la escuela, ¿sí? En las clases de artística. Clase de matemática, la preceptora, porque los chicos generan muchos conflictos, muchas discusiones. Clase de lengua y literatura, un descontrol, ¿sí?
un descontrol, porque que leen, que se ríen, ¿sí? Clases de artística, todo el mundo quiere formar parte. ¿Cómo sacarle? ¿Sí? ¿Qué te traduce? ¿Y eso por qué? Porque les interesa, porque les gusta. Texto. Y muchas veces pasa que hay varios profesores de artística y sin embargo dicen, bueno, no, vamos a ir a esta seguro bar. Por ejemplo, ¿por qué? Porque para esta clase artística tengo que traer las obras especiales, que hay mucha gente que no las tiene. En cambio, para esta otra clase artística, el profesor, cuando no traigo las hojas especiales, me deja ir a la dirección a pedir, o a cualquier lugar al preceptor a pedir una hoja en blanco. ¿Está bien? Entonces, fíjense, como nosotros tenemos la misma materia y distintas maneras de solucionar el problema, ¿sí? Y esas maneras también hacen que haya una autoridad pedagógica. ¿Se entiende? La autoridad pedagógica se ve de todos los lugares, de el saber manejar el grupo y el saber resolver los problemas propios del aula. Problemas que van a ser distintos en función de los distintos contextos. Bien, una característica del contexto urbano, a las que se les ocurra. Que no sea de un contexto suburbano. Las escuelas suburbanas, por ejemplo, serían las que están a 10 o 20 kilómetros de la ciudad, ¿sí? Las rurales, las que están en el medio del campo. Por ejemplo, acá, la escuela donde estoy, podría decir que es la secundaria 20, ruta 2, kilómetro 393, podríamos decir que es suburbana, pero no es rural, por más que tiene ruralidad 1. Rural es la escuela que está en Colonia Barragán, no te lleva ningún colectivo y los chicos se tienen que quedar. Hay dificultad en la asistencia, por ejemplo, en la rurales. Sí, pero cantidad de alumnos, porque la asistencia... Más cantidad en las urbanas, Claro, y en las suburbanas. La cantidad de alumnos no me determina escuela, porque acá en esta rural puedo tener 8 alumnos que van todos los días porque los llevan a combi, ¿sí? Entonces van todos por la asistencia. Pero acá tengo alumnos de todos los lugares y puedo acceder a todos los conocimientos. Acá en la escuela rural, por ejemplo, escuela de Colonia Barragán, en todo el ciclo básico, 15 alumnos. Bueno, entonces todo el ciclo básico lo damos en un solo curso. Otra forma de ¿Sí? Algo plurilingüe. Pero como plurilingüe, algo pluricurso. ¿Está bien? ¿Alguien puede decir algunas características? ¿Sí? Yo le voy a pedir a Juan que diga, así directamente, que diga características de una escuela rural agraria. ¿Qué cosa caracteriza una escuela rural agraria? ¿Lo puedo ayudar? Primero, la El de los caniches. característica de tener alumnos internos y externos. O sea, hay internados. Internos, alumnos que duermen en la escuela. Las relaciones que se crean son distintas. Mucho hincapié en la convivencia. ¿Cómo? Hay que hacer mucho hincapié en la convivencia. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué tienen a la tarde las escuelas agrarias o agrarias? Toda la parte técnica, digamos, de Los talleres. la parte central. Claro. Espera un cachito. Entonces tenemos que las rurales tienen los chicos como internos y que acá trabajan con prácticas en terreno. Sí, entonces, En terreno, no queda otra. Si van a explicarle lo de las vacas, van a trabajar con vacas. Claro, ¿sí? Que en una escuela técnica, por ahí no a veces, ¿sí? Pero en las escuelas, bien, esas, ¿qué otra característica más podemos tener? Hoy día, una característica también determinante de las cuales hemos charlado un poco. ¿Cómo? ¿La integración? La integración, pero la integración por ley es obligatorio en todo el secundario, la integración por ley, a partir de este año. Lo que hemos hablado algunas veces es la elección de los alumnos. Sí. Seguro la educación es obligatoria y me mandan acá
¿tá? Pero puedo elegir quizás ir acá. ¿Está bien? Las escuelas rurales, en general, tienden a preparar para el mundo del trabajo. Hoy se ve menos. Es cierto. Esa característica hoy por hoy no es tan así. ¿Cuál? Él había Lo dicho de- que muchos lo los de obligaban. Lo del hecho de elegir porque me gusta, porque al alumno le gusta ese entorno. La mayoría de los chicos que son internos es porque la familia los mandó ahí y no por propia elección. De hecho, hasta cumplir el ciclo básico es una cosa la matrícula y a partir de cuarto la matrícula se le da. Entonces, como que cuando el chico es más grande y tiene capacidad de decidir o de elegir, es como que abandona. Totalmente cierto. O se cambia de escuela, porque hay algo, ¿sí?, que diferenció el secundario a partir de la ley en el 2006 para Nación, en el 2007 para la provincia, y es la obligatoriedad del secundario. El otro problema es que la escuela agraria tiene, claro, doble escolaridad, tiene doble jornada. Bien, eso igual que las técnicas. ¿Está bien? Y lo que queríamos decir acá de la obligatoriedad es que, bueno, en la obligatoriedad la escuela es hasta los 18 años obligatoria, entonces muchas veces pasa que la familia quiere que el chico, si va bien no hay problema. Ahí no hay problema, porque iba bien, obligado o no, porque le va bien, está bien. Pero si no le va bien, la familia quiere que haga la mayor cantidad de grados posibles, ¿sí? Repitió 2 veces segundo, ¿y no podrá ir a una escuela donde pasa tercero? ¿Sí? Repitió en la agraria, y si lo pasa en una secundaria común, no pasará. Eso es lógico, de ahí el librito este que les digo de las equivalencias, también. Porque esto es una cuestión que pasa. Entonces acá viene lo que dice Juan. Resulta que los chicos, cuando llegan acá, sería 12, 13, 14, con 15 años y que pueden decidir, dicen, no, una escuela donde estoy interno, una escuela donde tengo talleres, prefiero irme a una media, donde después a la tarde puedo quizás hacer lo que quiero. ¿Está bien? Porque hay un crecimiento a nivel de la persona que es totalmente lógico. Bien, contexto suburbano. Contexto urbano. ¿Cuál sería el contexto urbano? La cercanía del alumno del colegio. ¿Sí o no puedo vivir en el campo al lado del colegio? Justo. Yo diría por ahí que urbano en el medio de la ciudad. Acá, acceso de la ciudad. Sí, llega un colectivo urbano. La escuela urbana en general tiene chicos, tiene alumnos de todos los lugares. ¿Sí? Es heterogéneo en función de que tiene alumnos de todos los lugares, porque no van los de los alrededores. Como está en el medio del centro, me llevan todos los colectivos, es accesible. Sí, van de todos los lugares. ¿Bien? En cambio, en las suburbanas, en las rurales, van, claro, van más propios, tienen más cultura y tienen más tradiciones juntas. ¿Sí? En los contextos de encierro, alguien puede decir algo, no está James, que es el que trabaja en los contextos de encierro. En el contexto de encierro, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Es opcional. Algunos quieren, lo hacen porque realmente quieren. No, pero eso que está hablando de otro. Sí, y en el contexto de encierro también nos vamos a manejar con una cultura institucional propia, ¿sí? También las escuelas tienen pocos alumnos de acuerdo al nivel. No es tan heterogénea. Pero, perdón, la diferencia que yo marcaba con Juan es la siguiente, que una cosa me parece que es el marco de encierro en un penal, donde hay adultos, y ahí sí, por ahí tienen la posibilidad de ellos de elegir o no concurrir a clase, y otra en un entorno de encierro de menores, donde por ahí la finalización de los estudios es obligatoria. La educación, de acuerdo a nuestra ley, es obligatoria hasta los 18 años. De 4 a 18 años, 13 años de escolarización es obligatorio. ¿Sí? En cualquier contexto. Nuestra educación es graduada,
¿Sí? Independientemente de los años, vos estás en el curso o en el grado que te corresponda, pero es obligatoria, es cierto. Lo que hace nuestra ley, que garantiza la educación como un bien social y como un derecho de todos los habitantes, es decir, para los de este contexto, de este o de este, tiene que estar garantizada la educación. Es una posibilidad. Sí. Bien. Bueno, volviendo, decimos que acá podemos también hacer una característica, ¿sí? Que ya la dijimos. La pregunta en este caso sería que nos podemos hacer: los diseños son prescriptivos, los diseños son comunes. Ahora, ¿lo que le enseñamos a los alumnos es lo mismo? ¿Lo que realmente van a aprender los alumnos es lo mismo en una escuela urbana que en una rural? Yo creo que no. Lo básico, sí. Perfecto. No. Perfecto. Porque recién estaba pensando, para hacerle la consulta, justamente una situación de encierro, no es lo mismo la currícula para una escuela urbana que para por más que sea prescriptiva, normal para todos. La Pero currícula vos es la misma. tenés que sí, pero Cada docente la va a hacer aplicación su planificación. tenés que Ah, tomar puntos y ver cómo lo aplicas a los alumnos. Porque tiene algo. Ese sería- Ahí está, los recursos, porque Y recursos. teóricamente, desde la parte teórica, los diseños son iguales y se debería dar lo mismo. Pero acá tenemos una cuestión, los recursos no son los mismos. Tenemos la otra cuestión, lo que vos elegís para dar no es lo mismo, porque tiene otra contextualización. Y la verdad es que generalmente en estos entornos, en el entorno rural, se recorta. Rural, como esto que decíamos, tengo todo el ciclo básico junto. Entonces voy a recortar un poco los contenidos, porque mientras atiendo uno de primero, atiendo uno de segundo. ¿Sí? Y además tengo que atender a las diversidades de las distintas edades, ¿sí? Que genera otro tipo de relaciones y de interacciones. ¿Está bien? Entonces, es cierto lo que vos decís, los contenidos no son los mismos que bajo, aunque debieran ser, y los recursos no son los mismos, aunque también debieran ser los mismos. ¿Está bien? Entonces, fíjense como de a poquito, cuando nosotros vemos la escuela desde otro lugar, nos damos cuenta que al margen de que el espíritu de la ley sea igualdad de oportunidades, ingreso, permanencia, educación de calidad, diversidad, a pesar de todo eso, ¿sí? Vemos que en la realidad no está funcionando del todo. Por eso decimos que por un lado vemos la práctica y por otro lado vemos la teoría. Y la idea de esta materia es tratar de contrastar para poder transformar a que sea lo más cercano posible. Porque hasta nosotros mismos como profe nos va a pasar que nos encontramos cuando llegamos con una realidad que es muy distinta a la que nosotros nos imaginamos. ¿Sí? Que teorizamos un montón cómo evaluar, cómo hacer una planificación. Y resulta que cuando vamos, la planificación que entregué nadie la miró por falta de tiempo, y resulta que si soy muy riguroso en la evaluación nadie aprueba, resulta que después me quedo sin matrícula, ¿sí? Resulta que lo que pasa, que termino poniéndole un 10 al que realmente estaba para 7, y al que estaba para 4 le pongo un 7, entonces indefectiblemente al 8, 9 y 10 le estoy bajando la calidad educativa. Aunque esto no lo quiere decir nadie, es lo que pasa. Sí, es lo que pasa. Entonces, muchas veces uno se siente desilusionado, que es lo que pasa, pero es un ratito. Sí, es un ratito. Bien. Después, en general, los que tenemos el espíritu docente siempre queremos mejorar, queremos tratar de ver otras expectativas, tratar de ver otras estrategias. Y justamente ayer en una clase me decía uno de los alumnos, no hay manera de que podamos ver los resultados. No hay manera, un alumno de matemáticas, de que si yo doy matemáticas pueda ver que le sirvió en la vida. No, no hay manera, salvo que te lo cruce de acá dentro de 10 años.
Pero esa es nuestra próxima matemática. Nosotros plantamos semillitas. Eso. Cuando la semillita de sus frutos, mucho o poco, los que sean, no lo vamos a ver. Pero esa es nuestra función. Nuestra función es plantar semillas. Y de ahí se verá, ¿sí? Porque nosotros somos sujetos autónomos. Pero la función como docente es plantar la semilla. Nunca sabemos cuándo le va a caer la ficha al alumno. Ni a qué alumno, ni qué ficha. Pero bueno, justamente eso es lo nuestro. ¿Está bien? Por eso está bueno ver la diferencia que hay entre la teoría y la realidad para que realmente la podamos transformar. O tratemos, al menos. Bien. Bueno, el Estado propone diferentes propuestas de formación. ¿Sí? El programa nacional, el primero, ¿cuál fue? El programa nacional de formación permanente. ¿Sí? Duró 3 años. 2013, 2014, 2015, 2013, 2015 y ahora tenemos el PNFS que es 2016, 2017, 2018, 2019. Este dura 3 años y este dura 4. ¿Sí? Programas fundamentales de formación permanente. ¿Para quién? Para los docentes. ¿Sí? Garantizado por la ley. ¿Por qué? Formación docente a lo largo de toda la vida. ¿Está bien? Y es cierto. Formación permanente. Tengo que hacer una lectura chiquitita, bueno, más o menos chiquitita, ¿sí? Sobre los contenidos que abordaba. Los traje impresos. Porque, a ver, creo que sí. Traje impreso los contenidos que abordaba el PNFP. Bien. Primer año hablaba sobre todo la educación como derecho y el PI, que es el proyecto institucional. Segundo año, centralidad de la enseñanza. ¿Sí? Y tercer año, proyectos pedagógicos. Entonces, el primer año hablaba del proyecto institucional. El segundo año hablaba de la centralización de la enseñanza. Y el tercer año hablaba de los proyectos institucionales, que en general se refería a los acuerdos, a los talleres. ¿Está bien? Proyecto institucional tiene que tener todas las escuelas. ¿Qué es? La problemática contextualizada. ¿Sí? Centralidad de la enseñanza. Eso sí es típico de este paradigma. ¿Qué es? Estoy plantado en el alumno. No importa la clase espectacular que puedo dar. Me importa que el alumno tenga la capacidad de aprender. Muchas veces me dicen, bueno, entonces el profesor es el tutor, entonces el profesor es el acompañante. No. El profesor es el profesor. Puede correrse de la clase expositiva. ¿Sí? Pero un tutor es alguien que está viendo lo que vos hacés, está llevando una tutoría. El profesor está llevando tu proceso de aprender. Es el que dirige los hilos de la clase. ¿Sí? Se puede correr un poquito, pero siempre sigue dirigiendo los hilos de la clase. No es que es tutor y bueno, lo voy orientando, no. No, si no, no iría a la escuela. ¿Está? Está bien que hay otro tipo de aprendizaje, seguro, pero no a todo el mundo está capacitado para ese otro tipo de aprendizaje. ¿Sí? Yo en general no hablo de una escuela pública, no estoy hablando de una escuela de nivel alto digo de capacidades de ingreso, no alto de dinero. Sino hablo de una escuela de nivel alto en función de las capacidades cognitivas. Hablo de una escuela pública donde pueden acceder todos y donde la educación es obligatoria para todos. Para el que quiere ir, para el que no quiere ir, para el que lo mandan, para el que ya estaba, ¿sí? Para los alumnos que viven con sus familias, que viven con amigos, que viven con la tía, con el hermano del hermano, ¿sí? Para todos ellos es la educación pública. Y esto es lo que hay, gente. Diversidad de personas,
diversidad de alumnos, que seguramente tienen historias. Los alumnos tienen historias que son distintas de las nuestras, lo que nos permite poder enseñar otras cosas, porque en la diversidad crecemos todos, ¿sí? Y a su vez, nosotros también tenemos distintas capacitaciones, ¿está bien? Porque está el profesor, está el técnico, está el profesor universitario, está el profesor terciario, está el que tiene una carrera de grado. Eso también influye en los alumnos. Entonces todos somos diversos, todos tenemos trayectorias distintas, todos tenemos historias de vida distintas. Y todos estamos en la escuela pública, o privada, o lo que sea. Pero lo que quiero decir es que hay una diversidad que es distinta de pensar la escuela de una manera homogeneizada. Acá están los profes, acá están los alumnos. La verdad que tengo profes con un montón de historias y formaciones distintas, y la verdad que tengo un montón de alumnos con un montón de trayectorias y razones distintas por las que está en la escuela. Y eso a veces no nos prepara. Todos llegamos a la escuela pensando que tenemos el alumno ideal. Estoy en cuarto y todos los que están acá estuvieron antes en tercero. Todos quieren venir y están re contentos de estar acá. ¿Alguien quiere contar alguna experiencia? Por eso, o sea, no experiencia, pero lo que vos manifestás, cuando yo me recibí en la facultad, yo iba y agarraba todo esterilizado en un lugarcito. Y un día voy al hospital, porque tenía una conexión con una profesora, y ¿sabés qué me hizo el asistente? Me dice, anda, agarra la pinza fulana. Y me tiró. Yo cuando abría así no sabía cuál era la pinza que tenía que agarrar. La experiencia, porque vos me decís, yo docente, yo nunca voy a, o sea, no es que nunca voy a dar clase, pero el hecho de, si me pongo delante de un curso, uno dice, ah, no, ¿por qué esto, por qué lo otro? Pero no me imagino yo el primer día que entre en una sala, digamos, y quiera dar un curso, y ahí te quiero ver. O sea, me va a pasar lo mismo que cuando yo abrí cuando abrí la primera vez una esterilizadora, digamos. Ellos Ese no yo, saben igual. No, pero, claro, el que estaba sentado tampoco sabía que yo no sabía cuál era la pinza que tenía que agarrar, pero en el sentido de que esa parte, bueno, hay gente que capaz que está ya traccionando en esta parte, pero para el novedoso iba a ser choqueante, digamos. Pero después ahí, la primera vez, digo, la primera impresión, después bueno, obviamente que ahí está la virtud de cada uno, después como con estos cursos o con lo que uno ya trae, de manejarse. Claro, con todo. Con estos cursos que nos forman en toda la parte pedagógica de cómo volcar, ¿sí? Y con la capacitación anterior que te hace profesional de tu materia. Sí. También tiene que ver un decaer de los compañeros, porque por ahí uno sabe que es nuevo que yo y más o menos te orientan cómo se maneja la escuela, todo. Me ha pasado en lugar que me sentí re cómodo y de otro lado que me decían, tráeme tal papel, la jefa de preceptores, yo no tenía ni idea. Y me iba arriba a buscar, como, a ver qué piensa, a ver qué piensa la cabeza. Claro, Nada, la diferencia que podemos ver acá es que nosotros trabajamos con alumnos que son dinámicos. Eso es, sí. Al ser alumnos, sujetos, son dinámicos. Entonces, quizás también a lo largo del tiempo, no conozco tu trabajo, la pinza puede llegar a ser la misma, pero nosotros a lo largo del tiempo tenemos distintos alumnos. Entonces, esos distintos alumnos son los que nos hacen repensar la práctica, repensarla, problematizarla, ¿sí? Compartirla, ¿sí? Ir cambiando las estrategias e ir cambiando nosotros mismos también. Por eso es un espacio de aprendizaje para todos, si lo sabemos capitalizar. ¿Sí? Y hoy cuando hablaba en un momento, no recuerdo exactamente cuál, y me refería a capacidad de aprendizaje, en general se esperaba, de acuerdo a Piaget, que a los 15 todo el mundo tenga el pensamiento formal. Pero si en ningún momento se estimularon las capacidades cognitivas, no va a llegar. Sí. Si no se le enseñó a alguien a leer, a interpretar y comprender, está bien. Claro, no va a llegar a poder leer, interpretar y comprender porque tiene 15. Uno va, por ejemplo, a un de tercer año y por ahí no todos saben todavía leer correctamente. Se va a encontrar con que hay muchas dificultades.
que no, pero bueno, es la cuestión del profesor que actitud permanente en la clase. De hecho, es la problemática hoy en día en la escuela, que los chicos no saben leer y escribir y comprensión del texto tampoco. Y a vos como docente en el secundario te piden que hagas hincapié en la lectoescritura y a veces te plantean qué pasó hasta ahora. Pero bueno, en algún momento vos tenés que, aunque sea, arrancar vos. Bien, muy bien lo que dice Juan. En algún momento me quedó mucho eso, en algún momento tenés que arrancar vos. Bien, la ley, los diseños, porque todo está enmarcado, dice que no se puede hacer responsable, que los docentes justamente dicen, en general hacen responsable de lo que los alumnos no saben al del año anterior. ¿Está bien? La ley dice explícitamente, si el alumno tenía que saber hasta acá y no lo aprendió, y bueno, te toca enseñárselo a otro. Es así, además de tus contenidos. ¿Sí? Yo había leído que, por ejemplo, no solamente de lengua tiene que contemplar eso, cada materia tiene que contemplar la oralidad, la forma de escribir. Sí, ahí vamos a esto, porque la idea hoy es cerrar la materia plena única. Sí. La ley dice que le corresponde entonces al docente, ¿sí? Le corresponde al docente, si no lo aprendió en la clase anterior, en el ciclo anterior, que se lo enseñemos nosotros. ¿Está bien? Y también lo que dice la ley cuando habla de una unidad pedagógica es, pensemos esto, el alumno ingresa y tiene que egresar sabiendo todos estos contenidos. ¿Está bien? Quizás si no lo aprobó en primer año, que lo tenía previsto, quizás si no lo aprobó en segundo, y bueno, quizás los accede en tercero. Y a esto voy porque muchas veces pasa esto, ¿sí? El alumno hace segundo, repite. ¡Wow! Hace segundo otra vez, repite. Va a ser por tercera vez segundo y ya había repetido primero. No va. Tengo 13, 14, 15 y tengo un alumno que con 15 años lo voy a poner en segundo cuando debería tener 13. Entonces no va. ¿Por qué? Porque se hace difícil la convivencia, porque sea como sea, el alumno de 15 va a tener otras expectativas. De hecho, ahí se propusieron planes para poder salvar estos problemas, ya que la educación es obligatoria, que antes no había. ¿Cuáles eran esos planes? Por ejemplo, el CESAF, ¿sí? Centro Escolarizado de Jóvenes y Adolescentes que habían abandonado, trata de recuperar. Y ahora las aulas de aceleración. Las aulas de aceleración, como el nuevo formato de la secundaria, proponen a su vez un PAC, que es un profesor que acompaña las trayectorias. Bien, el CESAC, como las aulas de aceleración, ¿qué trataban de hacer? De secuenciar, ¿sí? Apretar, comprimir los contenidos para que el alumno pase a la secundaria superior. Eso es lo que trata de hacer. Tanto el CESAC como las aulas de aceleración quieren que el alumno pase a la secundaria superior y a partir de ahí continúe su trayectoria. ¿Esas aulas de aceleración puede ser en cualquier horario? Sí, eso lo determina la escuela. Acá hay una pregunta. ¿Las aulas de aceleración pueden ser en cualquier horario? A ver, a la mañana tengo de primero a sexto. A la tarde tengo de primero a sexto. Sí, se mezcla. Si yo pongo un aula de aceleración acá, me voy a quedar sin matrícula. Así que en este caso, me conviene poner el aula de aceleración acá, turno noche. Si tengo una escuela donde los alumnos no van a la tarde y no tienen turno noche, quizás pongo la aceleración acá. Sí. Se acomoda en función de las necesidades institucionales que son las necesidades de la comunidad. ¿Esos planes fines que se llama también? Eso es otra cosa. Ahora, Sí. ¿puedo complicar yo ahí el tablero, no? Sí. Eso está bárbaro, por ejemplo, en una escuela media. En el caso de una No hay escuelas medias, son secundarias. Bueno, secundaria. Me mal expresé. En el caso de la escuela agraria,
a lo mejor estos programas están inventados o están dirigidos a las materias pedagógicas. ¿Qué pasa cuando el alumno de la escuela agropecuaria o de la escuela agraria cumplimentó y aprobó las materias técnicas? Entonces, ese chico, en el curso que corresponde, va a tener esa aceleración, ese programa de aceleración. Pero de las materias comunes, de la materia técnica que la aprobó, queda un desbande en el grupo, porque ya la aprobó. O sea, no es tan simple. Pero acá también pasa lo mismo, porque vos acá podés tener un alumno que aprobó primero, segundo, si querés, y tercero, primero y segundo, suponte, de matemáticas y debe lengua y naturales de los otros. ¿Sí? El profesor que es, vamos a lo cierto, ¿sí? Acá nos paramos en la realidad. Tenemos una normativa que avala esto, ¿está bien? Pero el profesor acompañante es un profesor de un área. Quizás es el profesor de educación física y es acompañante de todas las materias para ayudarlo de primero a tercero. Y lo mismo, ese mismo emparche será en una escuela agraria. Sí. Claro. Después acá voy a tener un profesor de matemáticas. Las escuelas, las aulas de aceleración tienen un máximo de 30 alumnos y un mínimo de 20. Y yo voy a tener por ahí un profe de matemáticas, ¿sí?, que le tenga que dar a 30 alumnos contenidos distintos y niveles distintos, porque uno va a ser de primero, otro de segundo y otro de tercero. Lo que podemos decir es que la propuesta está buena, la propuesta no está mala. Si se hubiera dado completa, si se hubiesen bajado los contenidos, si se hubiera organizado de otra manera, porque la propuesta no está tan mala en esto. Tengo un chico de 14 años que no le está funcionando en la escuela común, busquemos otra respuesta. Porque si tengo un alumno que repitió 2 veces segundo, ¿qué pasa? Que esta escuela no le está funcionando. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es buscar otra solución. Esta podría ser una. ¿Sí? Hay que ver cómo implementarla, cómo desarrollarla. Pero sí es cierto que tenemos un problema, que tenemos chicos de 15 años y de 14 años que no pueden superar el escalón y pasar al ciclo superior. ¿Estamos bien? ¿Y qué se le propone al chico ir a la aceleración? A medias. Acá la pregunta es buena. ¿Se le propone al chico ir a aceleración? A medias es. ¿Por qué? Si el chico trabaja y no le da el horario, no le queda otra que ir a la aceleración en el horario que corresponde, porque si tiene 15 la educación es obligatoria. No puede decidir. A los 15 la educación es obligatoria. ¿Está bien? A los 15 no podés poner un alumno en primer año. En general, porque acá tenés chiquitos de 12. ¿Sí? Y hay muchísimas problemáticas que hoy atraviesan las aulas. El bullying, la violencia, la educación sexual. Entonces, si hay otra posibilidad de reubicar al de 15, quizás es lo más conveniente para el crecimiento de todos. Porque el de 15 acá también se aburre. El de 15 con los de 13 se aburren. Sí. La función de la escuela, de la que no tenemos que perder de vista, es que la escuela tiene la función de educar. Educar es ayudarle a los ciudadanos, a los sujetos, a crecer. Esa es la función de la escuela. Nosotros, ¿sí?, todos, que siempre vamos a ser futuros docentes porque siempre nos estamos construyendo, ¿sí?, sabemos que lo que sí o sí tenemos que formar es a gente que piense, gente que pueda elegir, gente que pueda reflexionar, gente que concrete su proyecto de vida y que tenga un proyecto de vida, ¿sí? Y gente que sea también emocionalmente sana, que goce de una buena salud. Por eso hoy se apunta mucho a educación saludable. Independientemente de los contenidos propios de cada área, apuntamos a ese tipo, ¿sí?, de individuo formado. Entonces, tengo que pensar estas cosas como decir, bueno, estoy ayudando a crecer a un chico que repitió 2 veces o hasta 3 veces porque viene a otras escuelas. Si lo pongo otra vez en primer año con chicos de 12, ¿lo estoy ayudando o lo estoy frustrando realmente?
o le estoy mostrando que en este sistema no encaja. Entonces, bueno, digo, a ver, los mando a un aula de aceleración. En todas las instituciones tienen que estar las aulas esas de aceleración. No, No es obligatorio. no, en las que había bachillerato para adultos. Ah, Solamente en esa. Pero ese sería, por eso te digo, la elección es a media. Otra cosa, a pesar de todo, y cuando hablamos de la simetría y cuando hablamos de la autoridad pedagógica, no tenemos que olvidarnos que los adultos somos nosotros. Y nosotros como alumnos, como adultos, perdón, estamos pensando en la conveniencia del otro, que es el menor, que si bien tiene voz, que si bien elige y opina, está sin delegar la responsabilidad de nadie. ¿Sí? Es responsabilidad en un punto de la institución decir, bueno, a ver, mirá, si tenés 15, por ahí te funciona esto mejor que lo otro. Porque quizás el alumno no lo ve, quizás las familias tampoco, porque no saben. Eso lo tenemos que pensar. Porque como docentes en algún punto vamos a estar en todos los roles. Podemos ser profe, podemos ser PAC, podemos ser preceptores, podemos ser secretarios, podemos ser directores, podemos ser inspectores. Entonces, siempre y cuando con sus responsabilidades, no hay que olvidarse que nosotros somos los adultos responsables. A veces vienen a la escuela y le habrá pasado a todos los que dan clases, chicos de 15 o chicos de 13, el papá, y yo no sé qué hacer, dice el papá. Yo no sé qué hacer, él hace lo que quiere, no quiere estudiar, no se quiere levantar, no quiere venir. Y resulta que tiene 12 y tiene que estudiar obligatoriamente hasta los 18. Porque los padres no tienen autoridad. Y esos problemas llegan a la escuela, que son problemas que tiene la sociedad. ¿Algún comentario como para cortar un poquito? Bueno, bien, bien. Fer, no, nada, bien. Por allá, tampoco, bien. Bueno, sigamos entonces. Un programa más. Vimos lo que era la formación permanente, formación situada, que de esto habló, ¿cómo es tu nombre? Analía. Bien, que de esto habló Analía en este punto. Esto es importante. Programa Nacional de Formación Situada. Formación situada propone prácticas situadas y propone enseñanza y docentes situados. ¿Sí? Prácticas situadas, prácticas en contexto, prácticas propias de una institución, prácticas que tienen que ver, ¿cuál es la diferencia de las prácticas situadas? Prácticas que tienen un contenido social, prácticas donde se habla de comunidades de aprendizaje, conceptos nuevos, ¿sí? Actuales. Se habla de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Se habla de aprender de una manera social, se habla de aprender en equipo, colaborativamente. Nos estamos yendo del aprendizaje individual y de isla, ¿sí? Entonces, práctica situada, prácticas sociales, comunidades de aprendizaje, ¿sí? Capacidades, se habla de que el alumno adquiera las capacidades y la capacidad principal por el año pasado y por este y no sé por cuántos más es la comprensión lectora. A ver, si no entendemos lo que leemos, estamos en el Está bien, orden. pero eso es individual. Todas las materias se tienen que comprometer a Y trabajar. todas las capacidades van a ser individuales, pero se habla, bien lo que decís, Mariana, todas las capacidades son individuales, porque de hecho vos no tenés la misma capacidad que Juan, que Analía, pero es cómo las adquirimos. No las adquirís vos en soledad, sino las vamos a estar adquiriendo relacionándonos con otros y relacionándonos con todo el medio social. Las adquirís vos, las adquiere ella, pero ¿cómo? En un contexto relacionándote con otros. Vos lees, comprendés, analizás
Y lo que vos analizás y comprendés, lo relacionás con lo que lee, comprende y analiza, lo compartís y en función de eso, a vos te desarrolla tu capacidad analítica y crítica. Desde ese lugar. Claro. Obviamente va a leer solo tu parte, ¿sí? Porque si vamos a esto que parece chistoso, si ella sabe leer, por más que tenga un equipo, no va a saber leer también. Eso tal cual, ¿está bien? No es esto como el trabajo en equipo, decir vos haces el 1, vos el 2, vos el 3 y aprobamos el práctico. Se refiere a otro. Se está refiriendo, fíjense, a otro nivel también de capacidades. ¿Está bien? Porque la capacidad lectora tiene varios niveles que ya lo recordamos. Esto, si quieren, lo tengo en un PowerPoint. El primer nivel sería aprender a leer. La lectura hábil es el desafío siguiente y la autonomía lectora. Fíjense que tengo aprender, hacerlo de una manera hábil y después comprender. Y acá viene el quid de la cuestión. Y esto lo adquirí en la primaria. Pero resulta que el alumno está en la secundaria, no adquirió esto, y hoy, con este plan de la formación situada, ¿sí?, se propone en todas las áreas relacionarlos y dar, ¿sí?, contenidos y fortalecer la lectura, la escritura y la oralidad, porque estas capacidades no se lograron. Entonces estamos en lo que decíamos hoy, a los 15 tenés que tener pensamiento formal, pero si nunca lo aprendiste y nunca lo practicaste, ¿sí? Y bueno, si querés, podés esperar hasta los 30, que de la nada no viene. Bien. Tal cual decía Analía, el programa, ¿sí?, nacional de formación situada propone desarrollar las capacidades, ¿sí?, y las habilidades de lectura, escritura y oralidad en todas las materias y de una manera propia en cada materia. Por ejemplo, en las ciencias se trata de que se aprenda a leer hipótesis, trabajos y analizarlos. En matemáticas se trata de que se puedan leer gráficos, ¿sí?, claro, que se entienda un problema. Que se entienda un problema. Si no hay comprensión, no se va a poder entender nunca ninguna materia. Cierto. Hace unos días, una mamá me contaba que el nene de quinto y 25, que el nene de quinto no podía, si bien sabía sumar, restar, multiplicar y dividir, no podía en un problema decidir qué operación tenía que usar. La primera pregunta que se me ocurre a mí, a ustedes se les puede ocurrir cualquier otra, es: ¿lee bien? ¿Interpreta? Porque por ahí si no interpreta el problema, que no tiene que ver con la realidad, le cuesta. También como profe, si le pongo un problema, la señora, no sé, compró un megáfono, ¿está bien? Tengo que tener determinado toque para conseguir que el alumno interprete, ¿está bien? Considerando que esté en las condiciones dadas, el alumno tiene que interpretar. Si no interpretó el problema y no lo puedo bajar a su realidad, no va a poder elegir la operación. Pero muchas veces pasa que igual pasó a la secundaria. Entonces resulta que cuando pasó a la educación superior, ¿sí?, el alumno tiene que entender que una derivada representa la velocidad de cambio, ¿sí? Tiene que entender que la X y la Y de matemáticas no son la X y la Y, que representan variables de la vida real. Y el alumno no puede, y se siente frustrado ahí cuando ingresó en la carrera terciaria. Y resulta que este problema venía porque desde hace muchos años no podía extrapolar lo que aprendía con la realidad. Y esto venía desde hace muchos años, entonces llega un punto donde no se puede seguir. Algunos le pasa en la secundaria, algunos cuando termina, y algunos hasta
cuando llega el momento de hacer el terciario. Se dan cuenta que por un lado tengo lo aprendido y por otro lado tengo la realidad. Entonces acá, y vemos por ahí, para ir finalizando, vemos otra cuestión, que son los contextos, vamos a decirle espacio para separarlos de los contextos de hoy, los espacios de aprendizaje formales, los aprendizajes de los espacios informales y los no formales. Formal, la escuela. No formal, bueno, fui a aprender un curso de capacitación, hice una carrera no oficial o hice un curso no oficial. El informal, el de la vida. Lo que aprendo en mi casa, ¿sí? Sí, aprendí a manejar o a andar en bici y no fui a una academia. Para andar en bici me he visto. Pero para manejar sí. Está bien. Y muchas veces no tenemos manera, hay una fractura acá entre lo que es formal, lo que es informal, porque esto lo podemos usar para la vida y esto no. Y el aprendizaje y la escuela tiene como función preparar al alumno para la vida, para que sea capaz de transformar la realidad, ¿sí? Para que sea capaz de comprender, para que pueda seguir estudiando, para que sea productivo. Y muchas veces acá hay una fractura grande. No sé si están de acuerdo. Sí. Una característica de la educación formal que la caracteriza y que no sea ni de la informal ni la de no formal. La principal característica ahora de la formal. La obligatoriedad. Perfecto. La obligatoriedad. Esta está estructurada, secuenciada. La informal, una característica. Es espontánea, me encantó. Bien, la no formal. Sí, opcional y que puedes elegir. Yo quise aprender costura, otro quiso aprender repostería. Uno mismo. Uno mismo decide. Bien. ¿Tenemos 10 minutos más? No, San Paoli. Esa es la 10. 5 minutos más. Fer, ¿te parece? ¿Algo más? 8 minutos. 8 minutos. Bien. Articulación y política socioeducativa. Estoy tratando de hacer un punteo de lo que se va a ver en las próximas cortes en esta materia. ¿Sí? Articulación y políticas socioeducativas. Nosotros acá habíamos hablado de articulación. Y acá cuando hablábamos de articulación, habíamos hablado de articulación horizontal y de articulación vertical. La articulación lo que prevé justamente es que es estas fracturas. La articulación trata de eliminar las discontinuidades. Lo que hablábamos de los alumnos invisibles, ¿sí? Lo que hablábamos de estos alumnos que, tal cual como lo decía Juan, ¿sí? Dicen, no, yo quiero ir a una escuela agraria porque dormís en la escuela, ¿sí? O el yo no quiero ir a una escuela agraria porque tenés que dormir en la escuela, y resulta que era bueno para las cuestiones quizás agrarias. Entonces la articulación también lo que tiene que hacer es conocer, mostrar. Ténganlo presente siempre, no puedo elegir entre lo que no conozco. ¿Está bien? Entonces, además de mostrarle a los alumnos, en la primaria les tendría que mostrar a los padres y a las familias para que elijan la mejor opción. También muchas veces me encuentro con esto. Chicos de 12 que dicen, pero él quiso ir. Está bien que él quiera ir, como decís vos, que está bien que quiere ir a una escuela agraria. Pero si vos lo ves que no le gusta ni ensuciarse las manos, ni mojarse, ni nada, ni le gustan los animales, podés por ahí sugerir, me parece que sí. Exactamente, porque el adulto es el adulto. ¿Está bien?
Yo creo igual que no hay que esperar al último curso, es como que hay que ir haciendo una planificación. Uno tiene una planificación de lo que... Hay que ir proyectando, Sí. exactamente, hay que ir proyectando. Por ejemplo, las articulaciones con la educación superior o universitaria se empieza a hacer en algunos casos desde la secundaria superior y en algunos, en la mayoría, desde quinto. No se arranca en sexto, se empieza a hacer desde quinto. Muchas veces el alumno dice, voy a estudiar Derecho, entonces voy a tratar de hacer este año más hincapié en estas materias. Voy a estudiar una materia que tenga que ver con ciencia o arquitectura, entonces voy a tratar de prepararme, ¿sí? De prestarle más atención a las materias exactas. También no vamos a considerar articulación, a mostrar los contenidos de los niveles superiores, porque eso está contemplado en los diseños curriculares. ¿Está bien? Bueno, políticas socioeducativas. Un proyecto es socioeducativo ¿cuándo? Un proyecto socioeducativo cuando intervienen actores de la comunidad educativa, cuando además de los que hay en la institución, intervienen actores de la comunidad educativa. ¿Sí? Ejemplo típico en este caso, y que estamos desarrollando en la escuela, el CAJ. Impresionante, impresionante. Sábado, de 9 a 13 horas, los alumnos 8:30 están en la puerta. 30 alumnos, no tomamos más porque no hay lugar. Impresionante. Centro de actividades juveniles. Y la propuesta que hicimos, acorde a la resolución, es paneles solares para iluminar la escuela, que hicimos una luz de emergencia, y para acelerar el proyecto en una huerta orgánica de las plantitas. De vida, el ciclo de vida de las plantitas a partir de paneles solares y energía solar. Impresionante. ¿Sí? Chicos, que hacen nada durante la semana, 8:30 están esperando. En primaria también. Bien, en CAI. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué nos propusieron? Bueno, ahora crucen este rendimiento con el rendimiento de la escuela. Así apretamos desde la escuela. ¿Cuáles son la función de todos estos proyectos? Retener la matrícula, en general. Y atraer, ¿por qué decimos muchas veces gente que no es de la comunidad educativa? Porque ¿qué trata? De recuperar alumnos que no están escolarizados. Sí, eso es importante. Hay políticas socioeducativas hoy, muchas. ¿Sí? Políticas hay hay muchas propuestas socioeducativas. La mayoría, si están implementadas, funcionan. Funcionan. Bien. Último acá. Así. Vamos completando. Interculturalidad y multilingüismo. Interculturabilidad y multilingüismo. Estos temas están tratados muy bien en el marco. Sí. Interculturabilidad. ¿Sí? Nosotros trabajamos en instituciones educativas donde no tenemos que despreciar los conocimientos que traen anteriormente los alumnos. Está bien que traen ideas formadas muchas veces en ciencias que no son, ¿sí? Siendo muy hábiles y respetuosos, tenemos que hacer que construyan sus pensamientos nuevos. ¿Está bien? Por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos una población que viene de distintas culturas, ¿sí? Que viene de culturas aborígenes, que viene de descendientes europeos, ¿sí? Que viene del interior, por ejemplo, gente que siempre vivió en el conurbano. Todo eso lo tenemos en la escuela. A eso nos referimos con interculturabilidad. Cada cultura tiene sus tradiciones y tiene sus valores. Tenemos que ser respetuosos, ¿sí? Tenemos que ser respetuosos porque a eso atiende a la diversidad. Y ahí tenemos que ver cuánto tolero al otro, que no es fácil. Seamos honestos, no es fácil. ¿Sí?
a todos muchas veces nos cuesta aceptar lo diferente. Y todos tenemos un concepto distinto de qué es diferente. Ejemplos típicos hay. Tradiciones comunes, esto lo hemos hablado acá. A la mañana, a la tarde, ingreso a la institución, saludamos a la bandera. ¿Sí? Pasa, saluda a la bandera. Determinadas religiones dicen, no, nosotros no pasamos a la bandera. ¿Sí? Porque hay determinadas religiones que ni portan ni pasan. ¿Sí? Ahí tenemos la interculturalidad de la que nosotros hablamos. Y ahí tenemos la tolerancia. ¿Sí? Por más que forma parte de las tradiciones, no vale la pena. ¿Sí? Porque eso sería atentar contra sus valores culturales, que no le hace cuestión a si vas a ver matemáticas o si vas a ver ciencia. ¿Sí? ¿Está? Más o menos apunta a eso la interculturalidad, que tiene un sentido mucho más amplio que lo van a encontrar en el marco. Multilingüismo. Detalle importante acá. Detalle importante, ¿por qué? Porque toda la formación situada me está apuntando a la comprensión lectora. Y multilingüismo. Tenemos una lengua, en general todos, que aprendimos en nuestra casa, la lengua materna, que podemos llamar lengua A. Después tenemos la lengua con la que cada cual se va a desarrollar fuera del ambiente, por ejemplo el español, que es la nuestra, la podemos llamar lengua B. ¿Está bien? Entonces resulta que a veces, como esta lengua, un segundito, ¿sí? En 5, listo. Resulta que como a veces esta lengua es distinta, tiene otros modismos, la uso nada más en la familia, porque cuando voy acá a la escuela me da vergüenza. ¿Está bien? Porque además si a estos les hablo con esta lengua que aprendí, no me entienden. Estamos hablando del mismo idioma o diferente manera. Hay muchísimos, digamos, para no ser despectivos, es decir, infartos, hay muchos modismos. ¿Cómo? Hay gente, por ejemplo, vamos a suponer, no vamos a gente que hablaba, no sé, en guaraní. También tenemos gente extranjera que habla en inglés, en alemán. Pero también tenemos esas lenguas, esos dialectos que hablan los paisanos, si queremos, en un ambiente rural, ¿sí? En otras culturas, ¿sí? Las palabras asociadas a otros barrios. Y en este contexto usamos uno, y en este contexto usamos otro. Y esto también que tengamos que tener en cuenta y pensemos en nosotros mismos. ¿Sí? No hablamos en todos los lugares iguales. No hablamos acá igual que cuando hablo con mis amigos que cuando hablo en mi casa. Pero a veces en el contexto de educación, los alumnos también. Claro, justamente. Pero bien. A esto es a lo. Esperen un cachito y ya terminamos. ¿Sí? Acá tengo gente que es muy alumna. ¿Sí? A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de multilingüismo. A ser respetuosos, ¿sí? A tolerar, pero no perdamos de vista el enseñar y el que ellos adquieran las capacidades y puedan aprender. ¿Está bien? La idea es entender que en nuestro país existe el multilingüismo, que en nuestra provincia hay determinados modismos. ¿Está bien? Pero que hay una interculturalidad, que hay un multilingüismo, que tenemos que ser tolerantes, pero no perdamos de vista nuestra función. Todo esto está en el marco, en la ley. Bien, temáticas transversales. Y lo último que con esto terminamos. ¿Cuáles son las temáticas transversales? Las TICs. El ambiente saludable y la ESI. Educación sexual integral se refiere, ¿sí?, sobre todo a la opción de elegir y de disfrutar de la sexualidad y hablar de que no haya una diferencia de género. Hay muchísima bibliografía, después si quieren se las alcanzo.
La parte del ambiente se refiere a ciudadanos saludables, viviendo en un planeta saludable. ¿Sí? El asociar materias no solamente que correspondan a la biología como saludables, asociarla con estos conceptos, sino asociar todas las materias para generar, como siempre nuestros diseños son prospectivos, pensar en el cuidado del planeta para las futuras generaciones. Bien, las TIC, usarlas como herramientas que ayuden a agilizar, a fomentar las capacidades cognitivas superiores, ¿sí? Como herramientas que ayuden y construyan aprendizaje, ¿sí? No como instrumentos para hacerlo más fácil, ¿sí? Para que acelere más que todo. Sí, para que construya, para que permita vivir, visualizar. Yo digo visualizar porque una de mis áreas es matemáticas. Visualizar cosas que de otra manera quizás me llevarían mucho tiempo. Usarlas como herramientas. Usar como herramienta, por ejemplo, un celular para formalizar una radio escolar. ¿Está bien? Sí, facilitar, utilizar como herramienta, pero siempre apoyando bien la enseñanza, el aprendizaje. Bien. Bueno, gente. Bien. La idea de esta materia entonces